Shalom, shalom, queridos amigos de Israel a diario. Bienvenidos a nuestra sección en profundidad. Y como estamos a unas horas nada más de finalizar el año 2024, hemos decidido mirar hacia atrás, hacia este año que pasó, qué nos deja, qué fue lo más importante y lo más destacado a nivel regional e internacional. Y para ello hemos dialogado con Mati Zweig, diplomático israelí y analista internacional. Los invito a ver la entrevista. Mati, shalom, bienvenido una vez más y muchas gracias por volver a estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. No todos los días se termina el 2024. Así es, y por eso vamos a tratar de hacer algo que hemos denominado un resumen geopolítico, o por lo menos destacar los acontecimientos más importantes. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Yo quería decir que el 2024 ha sido marcado por una competencia geopolítica creciente y guerras que han escalado en todo el mundo. Ujú. Se ha visto un incremento en la disrupción global, con tensiones que subieron en varias regiones. Por ejemplo, el Medio Oriente ha visto cambios que además cambiaron varias presunciones y paradigmas que tienen implicaciones de largo alcance. Y el 2024 ha visto cambios sísmicos en el panorama de seguridad global y entre ellos, si te parece, empiezo con la victoria de Trump. Sí, me parece que sí, porque es quizás la gran incógnita, además del gran cambio en Estados Unidos y todo lo que ello implica. Bueno, primero que nada, la victoria de Donald Trump, no solo regresando increíblemente al poder en Estados Unidos, sino quitando del medio casos criminales en su contra, algo impensable cuando incitó a sus seguidores en enero del 2020, no hace tanto, a no aceptar su derrota, lo que llevó a una multitud de locos y descerebrados a intentar tomar la Casa Blanca por la fuerza. Biden y Kamala, por su parte, realmente demostraron cuántos errores pueden hacerse en una campaña y también demostraron nuevamente que el público americano se concentra en temas internos de economía, inmigrantes, etcétera. Y también, bueno, los intentos esos de asesinarlos, como la bala que le pasó por la oreja y otras cosas, ayudaron a su campaña, indudablemente. Eh, pero además hay una pregunta también que vuelve a replantearse si hoy en día, 2024, ya casi 2025, todavía el público americano no está preparado para una mujer o para una mujer no blanca. Y esto se puede ver, por ejemplo, analizando los votos, que millones de hombres latinos votaron por Trump. Claro. Así que es realmente una gran pregunta. ¿Cómo vuelve Trump? Si ya más templado, con más experiencia de lo que hacer y lo que no, o si va a volver a las andadas, aunque su estilo ya es muy claro para todos y el mundo tiene miedo de sus locuras, entre comillas, como levantar en docenas por ciento los porcentajes de las tarifas, para entrar productos a Estados Unidos, salir de organizaciones multilaterales y otras cosas que él hizo y que luego fueron revertidas por Biden y ahora van a volver a ser revertidas por Trump aparentemente. Eh, Luego está la escalada en el Medio Oriente. Sí, pero la escalada de Medio Oriente tiene, como sabemos, muchos frentes. Si te parece, empecemos por Israel-Hamás. Bueno, el ataque del 7 de octubre del 23 de Hamás en forma masiva contra Israel provocó consecuencias inesperadas en todo el 2024 en el Medio Oriente. Los terroristas enviaron un mensaje claro: vinimos a aniquilar a todos los judíos, hombres, mujeres, niños, ancianos. Tampoco les importó asesinar a muchos árabes, drusos, beduinos y a todos quienes veían como infieles o cooperando con Israel, al peor estilo de ISIS o El Qaeda. Ujú. Luego de soportar durante 17 años Israel mini guerras contra la agresión de Hamás, que cada tanto tiraba miles de cohetes contra Israel, Israel decidió contraatacar poniendo como objetivo la destrucción total de Hamás, cueste lo que cueste. Y a falta de información más real,
El mundo habla de 45.000 muertos palestinos, desplazamientos de millones para permitirle al ejército hacer su trabajo, etcétera, etcétera. Y hasta que no baje un poco el polvo de las batallas, va a ser difícil realmente llegar a números claros, aunque es claro que son muchos menos niños y mujeres y muchos más combatientes o terroristas de Hamás los que han muerto, de lo que dicen los números. Eh, y a pesar de cientos de victorias tácticas que ha tenido Israel y la eliminación del líder Sinwar, todavía jamás no se ha rendido totalmente, aunque Israel ha cumplido metas militares importantes como la toma de toda la frontera con Egipto, que hoy en día es una carretera por la que pasan Ujú. solamente soldados israelíes, o el paso de Netzarim, por ejemplo, en el centro de Gaza, que es estratégicamente importante para poder controlar tanto el norte como el sur. Luego, como bien sabemos, Israel e Irán comenzaron, luego de haber Irán mandado siempre a proxies a atacar a Israel, atacarse mutuamente y directamente con Y es misiles, con por primera drones, vez. y por primera vez, luego de tantos años, Ujú. de amenazas, incluyendo la instrucción en Irán de muchas baterías antiaéreas, fábricas de producción de misiles y otros centros de investigación que le llaman ellos, que son para ayudar al esfuerzo misilístico, nuclear, etc. No las bases nucleares mismas y no los centros petroleros por ahora. Y luego de las violentas escaramuzas o mini guerra con Hezbollah, que para nosotros fue dolorosísimo porque tuvo que evacuarse todo el norte de Israel, por lo menos Porque 60, hubo 70 mil muertos y personas, heridos. muertos y heridos, no menos que en el 2006, Ujú. Israel consiguió neutralizar con todas las operaciones de los Vipers y en el terreno y entrando en el sur del Líbano y atacando la Dajía en Beirut, etcétera, llegó a neutralizar de alguna manera al Hezbollah, que hizo en realidad una retirada táctica con el agravante de la desconexión terrestre con Irán, ahora que no existe la posibilidad de pasar armas, por lo menos por ahora, a A través del través de Siria. territorio sirio. Ahora, sigue la escalada de violencia con los hutíes, pero eso es ya una molestia menor con todo lo que lo molesta, por supuesto, a la gente que intenta dormir en el centro del país en Israel. Eh, Realmente hay que revisar bien todas las capas de defensa porque ya varios han entrado en Israel de sus misiles, o sea que la escalada contra ellos va a seguir. También está todo el frente político israelí interno, con toda su grieta, que harán que el 2025 sea no menos problemático de todo lo que hemos visto este año. Ujú. Así que continuemos. Sí, quería preguntarte cómo ves la situación en Siria como país en sí mismo. Mirá, Siria fue una rebelión sorprendentemente rápida que terminó el reino de Bashar, no reino, pero el reinado, la época en que estuvo la familia Assad, 52 años, y luego de 13 años de guerra civil. Luego de 11 días, Damasco fue tomado casi pacíficamente, diría. Eh, Luego que varias facciones, desde nacionalistas laicos, hasta un gran movimiento islamista, ex Al-Qaeda, como lo es el THS, el Tahrir al-Shams, y su líder al-Julani, ¿okay? Que quiere decir que viene del Golán, o sea que también está diciendo algo con eso, Sí. hicieron que los grandes analistas del mundo se sorprendan, como siempre, no lo esperaban, no esperaban que fuera tan rápido, pero ha marcado un momento clave en las políticas de todo el Medio Oriente, porque la influencia de Rusia e Irán han disminuido considerablemente. Incluso Rusia ha quedado todavía en el puerto, en Tartus. Tienen una presencia, pero ya es un 90% menor a la que había. Eh, los líderes que ganaron, los islamistas, en forma, yo diría que hasta coherente con su forma de ver las cosas, no los han echado ni han
luchado contra ellos, primero para no desgastar su posibilidad de levantar un gobierno estable, y segundo porque odian tanto a Estados Unidos que hasta les conviene por ahora eso. Bien. O sea que seguimos en la misma, aunque por ahora armas de Irán a través de Siria no pasan, como dijimos. Y es temprano todavía vaticinar qué ocurrirá Mm. si estabilidad relativa o una nueva guerra entre islamistas y el resto de los grupos, porque en algún momento no es solamente Las minorías, ser, ¿cómo? las minorías, Las minorías es una cosa y lo segundo es la forma de ver el país. claro. Si Siria no se va a convertir en una especie de Estado federal, un poco al estilo de Irak, aunque es más difícil por la conformación que tienen, entonces van a tener que empezar a luchar entre poner la Sharia o no poner la Sharia, ponerla contra las minorías o no ponerla contra las minorías. Y además está una parte que siempre va a pujar por ir a hacer orden, nuevamente, entre comillas, en sus Sí. vecinos del Líbano y contra los chiitas del Hezbollah, que realmente los odian y que les gustaría también, no por ayudar a Israel, sino por ellos mismos neutralizarlo y que no puedan tampoco reforzarse mirando al futuro y que Ujú. puedan volver a entrar hacia Siria juntamente con, por ejemplo, los chiitas del sur de Irak, haciendo un movimiento de pinzas para desalojarlos. Entonces todo eso es un 50 y 50% de estabilidad o de nuevas guerras entre las facciones o entre los sirios y los libaneses. Así Ujú. que no nos espera nada tranquilo, aunque sí va a haber unos meses por supuesto, siempre que hay una guerra, tantos muertos, tantos heridos, la gente lame las heridas y trata de salir adelante. Pero luego de que se estabilice un poco las cosas, incluso puede llegar a haber una situación en la cual Estados Unidos les quita su estatus de terroristas, Ujú. y o sea Sí, que van a tener también descongelamiento de bienes y de ayuda plata, humanitaria. sí, de dinero, de bancos internacionales, ayuda humanitaria, etcétera. Entonces puede tener un boost, digamos, una inyección de optimismo y de estabilidad, pero no sé por cuánto tiempo. Yo pienso que eso va a durar 6, 7 meses, Uh. como máximo. Uy, bueno, Mati, ya que mencionabas a Rusia, me gustaría mirar hacia este 2024 desde el punto de vista de la guerra entre Rusia y Ucrania y si fue un momento de cambio y en todo caso, ¿en qué sentido? Eh, Fue un momento de cambio porque la guerra ya lleva casi 3 años Sí. y desde julio de este año la balanza se empezó a inclinar más para el lado ruso en el este de Ucrania. Pero causando gigantescas bajas en ambos lados. O sea, los rusos avanzaron en un montón de lugares que estaban contenidos, ya que realmente el esfuerzo ucraniano es gigantesco, pero no suficiente. Lo que ellos hicieron como contrapalanca sobre estos avances rusos fue entrar en la parte noreste de su país, en una zona llamada Kursk, y ahí tomar aproximadamente unos 120 pueblitos para poder usarlos de alguna manera como una carta en futuras negociaciones para que le devuelvan parte de sus territorios. O sea, moneda de cambio. Como moneda de cambio, si ellos no tienen nada que hacer ahí, digamos, no Claro. es una zona ex-Ucrania ni nada por el estilo. Mm. Eh, Aunque hay ucranianos, como hay en toda Rusia. En toda Rusia hay millones de gente que vino de Ucrania y que en la Unión Soviética se fue a vivir a lo que hoy en día es Rusia. Ujú. De cualquier manera, ¿qué hizo Putin? Con su aliado Corea del Norte, mandó miles de soldados norcoreanos a esa zona para tratar de hacer desangrar a los ucranianos. Por ahora, aparentemente, los ucranianos los están matando en cantidades porque se ve que no conocen esa zona ni cómo llevarla adelante. Y mientras tanto, Rusia trata de seguir armándose
y volver a, cuando hayan mejores condiciones climáticas, atacar en esa zona, así que se espera que en marzo del 25 vuelvan a atacar con toda la fuerza para devolver sus territorios. Y tal vez hasta ese momento ya sabemos que puede llegar a haber algún tipo de negociación que venga desde el lado americano también, Ujú. tal vez eh, obligando a sus partners de Europa a ser parte de ese esfuerzo. De cualquier manera, otra estrategia de Putin es tratar de dividir a Europa, como siempre, no es algo nuevo. Lo ha conseguido parcialmente a través de Hungría y Eslovaquia, que han hablado en contra de seguir ayudando a Ucrania. El presidente eslovaco estuvo esta semana visitando a Putin en Moscú. ¿Y todo por qué? Porque necesita de su energía, a pesar de todo, no la pudo cambiar hasta Sí. ahora. Y además hay una interna muy interesante en Eslovaquia, que eso es un tema aparte. Y de alguna manera todo eso tal vez lleve a la mesa de negociaciones de alguna manera a Ucrania y a Rusia para hacer que, por lo menos en forma de congelamiento o cese de fuego, si no es tratado de paz, Ucrania pierda entre el 18 y el 23% de su territorio y Europa le va a prometer rápidamente al resto de Ucrania entrar en Europa y congelar la entrada a OTAN para no volver a seguir Provocar. peleando con Rusia. Eh, Vamos a ver, está también la parte que Biden a último momento, en los últimos 3 meses de su gobierno, les dio la oportunidad a los ucranianos de usar los misiles de largo alcance que antes no le permitían porque tenían miedo de escalada. Entonces los ucranianos lo comenzaron a usar para atacar bases y ciudades, y más que nada bases militares de los rusos en profundos lugares de Rusia, hasta 800, 900 kilómetros incluso. Y con eso lo que ocurrió, esos son los hechos. Los Mm. rusos se vieron como obligados o limitados a contraatacar con misiles de largos alcance en un 50%. Si ahora vino Trump y les va a decir que dejen de usarlos, cuando lleguen a la mesa de negociaciones, los ucranianos van a estar en peores Claro. condiciones. Y teóricamente, por ahora, los ucranianos los siguen usando. Vamos a ver qué pasa a partir del 20 de enero. Pero esas son Como las con tantas otras perspectivas. cosas, ¿no? Sí, y también hay que entender que Europa, es verdad, se está cansando de sacar tanto dinero Mm. para Ucrania que de alguna manera, algún tipo de compromiso van a querer llegar de cualquier manera, porque tienen sus propios desafíos y además Biden les va a pedir duplicar los presupuestos de defensa para que él los pueda bajar. Claro. Mati, te llevo a otro continente para revisar un poco qué pasó en 2024, en este caso África. África, interesante, porque África en los últimos 3 4 años pasó por un montón de golpes de Estado, que no es algo nuevo en África. No. Por ejemplo, en Guinea, Burkina Faso, en Mali, en Chad, en Níger, en Gabón. Por otro lado, con mucha fuerza en el 24, se dieron no menos de 19 procesos democráticos de elecciones y Y las más pacíficas de todas se llevaron a cabo en Botsuana, en Ghana, en Senegal, en Sudáfrica. En otros casos hubo muertos, heridos, y no siempre fueron muy transparentes, que digamos. En Namibia, por ejemplo, una ex colonia alemana, fue elegida una mujer presidente, que es muy interesante eso. Ujú. El problema es, como siempre, ¿no? La corrupción endémica hace que el costo de las elecciones per cápita, por ejemplo, sean el doble que en Europa. En Europa las elecciones cuestan un promedio de $4 por persona y en los países africanos llegan a costar $8 por persona, casi, 7 y pico. O sea que uno se da cuenta de que esa excusa está usada más que nada para robar plata. Y además no siempre se respetan los procesos democráticos, a veces gana uno, hay un ex general que no lo acepta, entonces trata de hacer otro golpe de Estado. Son problemas que conlleva
África ya desde su independencia, la mayoría de los países en los años 60, y eso tiene también que ver con los dolores de los procesos de descolonización, porque fíjate que en países como Senegal o Mali, como ejemplo, la presencia francesa siempre se vio en forma muy, pero muy clara, ya sea enviando tropas, estando a favor de un Ujú. general y no del otro, o para ayudarlo a reprimir en realidad, o por ejemplo con hombres de negocios que se quedaban con más negocios que otros países de Europa o de Estados Unidos o de la China incluso, pero todo eso en los últimos 10, 12 años, 15 años ha estado cambiando de tal manera que en varios procesos democráticos se han visto un montón de ¿qué? Banderas rusas y chinas. Porque han entrado los chinos, ni que hablar, ya casi todos los puertos, especialmente en el este de África, son todos chinos, son personalmente chinos, no es que están ahí, dueños de empresas, dueños de hoteles, eh, y los rusos que vienen a cambiar muchos en la parte de seguridad, a fuerzas francesas. En Mali se pedía por miles que se vayan los franceses y que no vuelvan, Sí. por ejemplo. Y por supuesto eso está muy bien retroalimentado por las redes sociales que tienen también, de casualidad, su origen en todo tipo de hackers rusos y chinos. Ujú. Entonces, pero los cambios en el terreno son dramáticos. El occidente está desapareciendo de muchos países africanos. Cuando me refiero a occidente, me refiero a Europa Occidental, Norteamérica, yo qué sé. Entonces, es verdad, hay países del tercer mundo que tratan de entrar con todo tipo de productos o tecnología. Brasil, México, India ni que hablar. Además, India tiene una cosa muy especial que son comunidades de hindúes en muchos países africanos que son de los más grandes hombres de negocios. Entonces, todo eso ha hecho cambiar a África y va a seguir cambiando. Y el problema más grande son los jóvenes, porque los jóvenes de 25 años para abajo son hoy en día el 60% de toda la población del Sub-Sahara. Ujú. Y se sienten dejados de lado, se sienten que no los incluyen en las grandes empresas o a los que terminan la Claro. universidad no tienen trabajo, No y tienen tantos perspectiva. ellos como los, claro, no tienen perspectiva, tanto ellos como la gente pobre también, tratan de irse por las buenas o por las malas a emigrar a Europa, a emigrar a otros países. Han intentado emigrar en estos últimos años 45 millones de personas. La mayoría, por supuesto, no consiguió llegar. Pero eso No. sería lo que pasaría si abrieran, por ejemplo, las puertas totalmente los países europeos. Hay también mucha inestabilidad en países del este, por ejemplo, en Tanzania, en Zambia, en Mozambique, y no hay que perder de vista de que todos estos países tienen un sinfín de minerales importantes, además de oro, como Zambia, que sirven para las industrias de la computación, de los laptops, de todas esas cosas, bauxita, Ujú. uranio, litio, o sea, todo tiene su relación económica y grandes intereses que quieren quedarse con eso. A pesar de todo, hay países que en forma independiente tienen un empresariado muy pujante y van mucho para adelante, por ejemplo, Etiopía y Ruanda. Claro. Y o sea que hay luces y sombras, pero es un continente muy, muy problemático que va a seguir siendo problemático en los años por venir, no solo este año que viene. Mati, mencionaste a China y me gustaría preguntarte sobre China y nuestra región, Medio Oriente. ¿Cómo analizás el año que pasó en este aspecto? Empezar, porque estamos hablando, por ejemplo, de Siria, ¿verdad? Entonces, ya hablamos de Siria y de todo lo que, la destrucción, Ujú. que por supuesto, ¿quién quiere reconstruir todo eso y ganar de ahí dinero? Los turcos, ya dijimos. Sí, Y China también está tratando de entrar en todo lo que sea nuevas infraestructuras. Pero yo quisiera ir un poco para qué es lo que está pasando con China a nivel global.
porque fuera de todas sus intenciones económicas en cualquier parte del mundo, ¿ok? Tienen inversiones por cientos de miles de millones en el Medio Oriente, en Latinoamérica y en otros lugares. Pero en China mismo hay, no sé si llamarlo problema o no, Estados Unidos lo llama un problema, que es que se ha convertido en demasiado asertiva militarmente en el mar del sur de China y ha Sí. construido en este último año, año y medio, varios puestos militares en Ujú, islas y islotes inhabitados, que ujú, también están en discusión a quién pertenece, parte de ellos. Han comenzado a haber cada vez más enfrentamientos hostiles con Filipinas, ujú, incluyendo incidentes violentos. ujú. Por ejemplo, los chinos le impidieron a un barco filipino militar que quería meter ahí más soldados, incluso abrió fuego y hirió a varios. Lo que hizo el presidente Marcos eh, es que haya subido el tono totalmente contra China, por supuesto, no solo por lo que pasó, sino en general. Ujú. Hizo a su vez reaccionar a los chinos y Estados Unidos está en una etapa ya hace varios años de reforzar sus fuerzas en esa zona, haciendo más bases en Filipinas y en otros lugares. Entonces, pero la retórica de los filipinos lo está llevando a una confrontación más directa con los chinos. Y la cuestión es si están preparados, porque los chinos han construido cualquier cantidad de portaaviones y están levantando todas esas bases que en poco, tal vez 1 o 2 años, estarían prontos para decir, en este momento invadimos Taiwán Ujú. y vamos a aguantar todo lo que haya que aguantar para no perder. La Y retórica va para ese eso, lado. la retórica y los hechos también, Sí, ¿ok? Hay gente que tiene retórica sobre su solo. soberanía y defensa, no importa si llaman Argentina, Venezuela o Bélgica, pero esto va en serio. Mm, Y entonces todo tiene que ver hasta dónde Estados Unidos va a ser neutral, hasta dónde va a hacer más negocio con los chinos, hasta dónde menos, hasta dónde les va a dejar. No los va a dejar, por supuesto, invadir, pero puede hacer otras cosas. Por ejemplo, guardacostas taiwaneses explicaron que las fuerzas chinas en forma constante rodean la isla, hacen ejercicios militares alrededor de la isla en la sí. frontera de lo que vienen a ser aguas nacionales e internacionales. Ellos lo llaman una zona gris de acoso. Por ejemplo, hay un islote muy importante, no muy grande, que se llama Scarborough Shoal o islote de Scarborough, que está bien cerquita de la isla de Luzón, que claramente pertenece a las Filipinas, y igual lo hacen y siguen adelante. O sea, ese es el tema mayor, Sí. porque los chinos, es verdad que hubo una contracción económica, luego vino la parte del COVID, en el cual en algunos rubros tuvo que bajar la actividad económica, en otros subirlo, pero desde el 22 en adelante ha volvido a moverse todo lo que es la maquinaria china y también hay mucho más represión. Hay más represión, hay más ideologización, o sea, se abren económicamente y se cierran ideológicamente para poder controlar a su población. Claro. Todo ese cóctel no augura nada bueno para No. el futuro, y menos cuando sabemos con quién se juntan los chinos para poder llevar adelante sus planes. Me gustaría pedirte una reflexión también sobre América Latina. Bueno, Latinoamérica, digamos que el cuento geopolítico del año es el anuncio que el Mercosur y la Unión Europea, finalizando tratativas que llevaron 25 años, se convirtieron en una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. Estuvo Ursula von der Leyen en Montevideo, se sacaron lindas fotos y luego, por supuesto, todos entendieron que tienen que pasar ratificación por todos los congresos para que realmente eso se lleve adelante y tomando en cuenta, o tomaban en cuenta, que Macron es el gran anti de todo esto,
porque tiene miedo de las importaciones a Francia Ujú, libres de carnes y de quesos y de todo lo que puede venir de ujú. Sudamérica desde el punto de vista de frutas, verduras, cárnicos, etcétera, y que pueda hacerle mal a su propia agricultura, que es algo muy importante en Francia. Pero hoy en día, con los cambios en Francia, con los cambios políticos, eh, lo digo así, en secreto nadie escucha, Francia ha bajado mucho en la posibilidad de realmente influir sobre todas las decisiones en Europa y creo que esto va a salir adelante. La disonancia en todo este encuentro vino por el lado del presidente Javier Milei, que amenazó con retirarse si no se le permitían a la vez a cada uno de los miembros, especialmente al mismo, hacer tratados bilaterales, pensando además de que la idea ha sido bien recibida por Trump. No quiere decir que salga en un año o que ya terminen de hacer un arreglo bilateral de libre comercio con Estados Unidos, pero él quiere que los demás socios del Mercosur vayan por ese lado. No fue el único caso de multilateralismo este año. Brasil fue el anfitrión del G20, el G20. Primero, nuevamente se trató el tema de la no aparición de Putin, eh, porque supuestamente un juez en Brasil podía detenerlo, según la orden de Sí. la Corte Internacional de Justicia, que eso es algo hoy en día, creo que lo tenemos muy claros, y no solo para Putin, sino para otros líderes mundiales. Eh, También hubo una gran polémica sobre la guerra ruso-ucraniana, que estaría poniendo una sombra sobre las diferentes decisiones, porque también tiene que ver en ese G20 quién está más con uno o con otro. En este contexto, Brasil se concentró en que los países del mundo pongan un impuesto a los más ricos, así dijo, no sé qué quiere decir, personas, instituciones, países, no era claro, como forma de conseguir dinero para las Naciones Unidas y desarrollar los bancos de desarrollo multilaterales como el del BRICS, por ejemplo, que se ha convertido en un instrumento de países como Rusia, China o ahora Irán incluso, de construir un foco alternativo económico, social y político a los países de Occidente y que fuera de hablar mucho, por ahora no han hecho mucho. Esa es la verdad. Sí. Luego me gustaría detenerme en el primer año de Milei. Es un fenómeno argentino y es un fenómeno mundial. Por todo, ahora se cumplió un año hace unos días, todo el mundo hablando de él, de sus ideas, de sus éxitos eh, macroeconómicos, estamos hablando. Lo sigo de cerca, a sus decisiones, al trabajo de los ministros y a los puntos que se han puesto como meta, que son básicamente tres: de la lucha contra la inflación, el equilibrio fiscal, la desregulación del Estado, y todos esos parámetros están dando resultados. ¿Dónde puede estar su talón de Aquiles, aparte de una mm, pequeña tendencia a ser autoritario, a la parte que él le llama la batalla cultural? Porque el 70% de los jóvenes de 16 a 24 años votaron Milei, no votaron la izquierda, no votaron a Macri, o ni que hablar al kirchnerismo, sino que lo votaron a él como persona, como rockstar, Ujú. que venga a cambiar la Argentina, que venga a cambiar la economía, que venga a cambiar la corrupción que lo lleva a la conclusión de la mayoría de esos jóvenes de que se tiene que ir del país. Entonces, veo que cada día le dedica mucho tiempo y muchas entrevistas a la parte de valores, a la parte de la batalla cultural. Y esa batalla cultural, ¿cuánto puede aguantar en la mayoría de los votantes, de los nuevos votantes especialmente, cuando está todo el día hablando de las fuerzas del cielo, de Moisés o de una política súper extremista antiabortos? Eh, entonces, si los titulares, por una cuestión de timing, una cuestión de lo que está pasando, de las modas, van a empezar a hablar todo el día de la batalla cultural, él va a perder de tal manera que va a tener que cambiar su forma de ser en 180 grados si quiere continuar con sus reformas. Entonces va a tener que ser un poco más moderado en esas proposiciones, y por la forma de ser no veo que lo vaya a hacer.
Entonces, todo va a ser una gran... ¿Hasta dónde la gente le va a dar crédito a su honestidad, a que hace lo que promete, a que siga adelante? Esa va a ser el gran cambio el día que se empiecen a sopesar entre una economía que mejora y un discurso, yo diría, hasta problemático. Bien, Mati, hemos pasado por distintas situaciones, países e incluso continentes. Me gustaría pedirte una reflexión final para este repaso, esta síntesis geopolítica del 2024. Mira, uno cuando mira esta telaraña geopolítica en la cual muchos países están conectados unos con los otros y lo que hace uno influye en otro, en sus vecinos o en otro continente, nunca tiene que dejar de ver cuáles son los cambios que ha habido y que se están por venir. Mm. Entonces, tanto los gobiernos como las empresas hacia el 2025 tienen que poner mucho énfasis en tecnologías disruptivas, en cosas que van a cambiar el mercado de trabajo. Por ejemplo, la inteligencia artificial, incluso hay muchos problemas en los océanos. Tanto los gobiernos como las empresas van a tener que ajustar sus modos de negocios, sus estrategias, sus cadenas de suministros y sus planes de sustentabilidad. Y todo eso le va a dar, si es que lo planean en forma normal, un mejor futuro para todos. Ni que hablar de que si va a haber paz tanto en el Medio Oriente como en la zona de Rusia-Ucrania, va a haber un poco más de tranquilidad para permitir que sea el comercio y no la guerra lo que prevalezca entre los seres humanos. Como se dice, inshallah, ojalá que sea así, ¿no? Así dicen en Yiddish. Sí. Mati, muchísimas gracias por toda esta cantidad de información, reflexiones y análisis. Que tengas un excelente 2025 y será hasta la próxima. Gracias, Roxana, para vos y para todos tus oyentes, televidentes, y que sigas creciendo porque te lo mereces. Muchas gracias. Shalom. Shalom.